Hola a todos, hola a todas nuevamente. Vamos a continuar con esta seguidilla en esta lista de reproducción. Si se acuerdan, habíamos terminado calculando las coordenadas de centro de masa para el segmento muslo. Ahí le puse el nombre. Esta es X e Y de muslo, esta es X e Y de pierna. Entonces tenemos las coordenadas de dos segmentos en sus respectivos centros de masa, X e Y, en la medida que va avanzando este movimiento. ¿Para qué? Para tratar de obtener esta vez el centro de masa multisegmental, es decir, cómo entre estos dos segmentos generan un solo centro de masa. Y para eso vamos a necesitar esta tablita que me traje, que está tomada también de Dempster. Y un dato no menor es que para poder hacer esto, que vamos a hacer ahora, coordenada centro de masa multisegmental, necesitamos saber cuánto pesan cada uno de estos segmentos. Entonces, para eso es esta tablita. Esto implica que al momento de la captura, antes, durante, después, no sé, en algún momento, ojalá el mismo día, ¿no? La persona que yo filme, yo debería conocer su masa. Y para eso debiera subirle una pesa y anotar su peso corporal, porque lo vamos a necesitar ahora. Como no tenemos ese dato, yo voy a suponer que la persona pesaba 67,3 kilogramos. Bien, entonces esta es la masa de la persona, 67,3 kilogramos. A partir de esta masa entonces vamos a poder obtener la masa del muslo, la vamos a anotar aquí, y luego vamos a obtener la masa de la pierna. ¿Cómo es eso? Vamos a agrandar un poquito esto. Si se fijan acá está, dice que el segmento muslo, el peso del segmento respecto del peso total del cuerpo es 0,1. Es equivalente a decir el 10%, acá sería 0,673, entonces, pero lo vamos a calcular igual, porque es esto por 0,1, ¿bien? 6,73 kilos. Y la masa de la pierna es equivalente a eso por, según este factor, es 0,0465, ¿sí? 0,0465, que es equivalente a decir que el 4,65% del peso corporal es la masa de la pierna. ¿Bien? Tiene muchos decimales, yo se los voy a reducir a esos, a 2, solamente para efectos de que no se vea tan grande. Vamos a trabajar con estas dos cifras, tres cifras significativas en realidad. ¿Ya? Entonces, vamos a también a ordenarnos acá con una especie de ayuda de memoria, diciendo que el centro de masa multisegmental en X es igual a la masa del segmento 1. Para mí, segmento 1 va a ser el muslo, por ejemplo, podría ser cualquiera, ¿no? Eso tengo que multiplicarlo por la coordenada del centro de masa que acabamos de calcular en X, ¿no? Coordenada en X del segmento 1. Bien, voy a poner esto entre paréntesis, solamente para no perdernos, porque a eso yo le tengo que sumar la masa del segmento 2, ¿sí? Que está multiplicada por la coordenada en X del segmento 2. Bien, entonces estoy multiplicando masas por las respectivas coordenadas de los respectivos segmentos, y eso lo voy a dividir por la sumatoria de ambas masas. ¿Ok? Esta masa, le voy a poner una M grande, yo sé que es masa del segmento 1 más masa segmento 2. Si yo tuviera más masas, es decir, tuviera más segmentos, ¿cierto? Por ejemplo, muslo, pierna, pie, tronco, ¿sí? Aquí deben ir todos los segmentos que yo esté analizando para este centro de masa multisegmental. Yo porque estoy usando dos, porque tengo solo dos segmentos, ¿ok? Lo mismo ocurre en Y, porque en Y es la masa, de nuevo, del segmento 1 por la coordenada, pero esta vez en Y del segmento 1, ¿sí? Más la masa del segmento 2 por la coordenada Y del segmento 2, y todo esto partido por la masa total, es decir, la sumatoria de ambas masas, como ya lo pusimos ahí arriba, ya no, ¿para qué lo vamos a volver a poner, no? Ok, entonces dicho eso y anotado ahí nuestra ayuda a memoria, y tenemos acá los valores, vamos a estimar el centro de masa multisegmental en X. Bien, y esto vamos a hacer nuestra formulita
¿Qué es? Masa del segmento 1. Yo sé que es 6,73, la voy a anotar a mano, 6,73 kilogramos por la coordenada en X del segmento 1, que es esa. Bien, eso más la masa del segmento 2, 3,13, por la coordenada X del segmento 2, que es esa. Bien, y todo esto lo vamos a poner todo en un gran paréntesis para que Excel sepa que tiene que resolver eso primero y luego la división entre ¿qué? Entre la masa del segmento 1, 6,73, más la masa del segmento 2, 3,13. Bien, eso que está aquí arriba entonces lo estamos haciendo acá para X de muslo. Y ahí tengo mi primer dato. Vamos a hacer lo mismo para Y, ¿cierto? Centro de masa multisegmental en Y. Tendría que ser, yo ya sé que necesito dos paréntesis, ¿verdad? La masa del segmento 1, que es 6,73, por la coordenada en Y, que ahora es esa, del segmento 1, ¿cierto? Ya eso le sumo la masa del segmento 2, 3,13, por la coordenada Y del segmento 2, que es este, ¿sí? Cierro uno, cierro otro, y esto lo he dividido por la sumatoria de las dos masas, 6,73 más 3,13. Bien, yo podría haber hecho esta suma antes, podría fijarme con una celda acá, etcétera, trucos de Excel. No es la idea, no es la idea complicar la cosa, sino es que la idea es que se vea bien bonito. ¿Por qué lo hice una sola vez? Porque Excel también permite esto. Yo no les he dicho, pero yo arrastro, si se fijan, se transforma en esta especie de más negrito que me permite rellenar todo lo que está hacia abajo. Entonces yo hago eso y tengo las coordenadas del centro de masa multisegmental. Entonces si yo mirara esto, ¿cierto? Respecto de dónde están las coordenadas o dónde está, ¿cierto? El muslo y la pierna, probablemente vería que el segmento en la medida que se va flectando, yo aquí estoy haciendo un esquema, ¿cierto? De lo que va pasando porque esta persona se va sentando y el muslo va bajando, ¿cierto? Parte acá, más o menos, después acá, después acá, después acá, la pierna está bastante quieta. Este centro de masa probablemente se va moviendo en dirección hacia abajo. Vamos a echarle un vistazo solamente en forma gráfica. Como ya saben, a mí me gusta mirarlos en un gráfico de dispersión, que no es lo mejor, ¿no? Porque al final de cuentas uno no tiene el tiempo ahí. Es decir, cómo varía eso en función del tiempo, pero sí se da una idea relativamente, valga la redundancia, no tan interesante, comillas, porque no está el tiempo acá, sino que aquí lo que tengo son las X y aquí tengo las Y, ¿cierto? Entonces, ¿qué puede mirar uno de esto? Que efectivamente aquí hay un descenso, ¿cierto? Global, porque no sé, es el primer punto, ¿cierto? Que viene siendo este. Por tanto, sabemos que ahí inició el movimiento, este es el primer punto y aquí van avanzando estos puntos, probablemente aquí al 0,453, que debiera ser 0,48. 0,48 está por acá. Este es uno de los más bajos que tiene. Pero bueno, desciende y además retrocede. ¿Qué? Porque esta es la X y esta es la Y. Entonces descienden las Y, retroceden las X, que es lo que uno esperaría, ¿no? De este comportamiento. Entonces, sí, se ve más o menos bien. Como digo, no es el mejor gráfico porque está representado no en función del tiempo, sino que solamente cómo se mueve X respecto de Y. ¿Ya? Eso, entonces, esto que está acá, lo que acabamos de hacer, se llama centro de masa multisegmental. ¿Bien? Si yo mirara esto, ¿cierto? Este centro de masa multisegmental con su coordenada X, con su coordenada Y, yo podría probablemente ver cómo acelera esta cosa con primero la velocidad del centro de masa y a partir de la velocidad de aceleración del centro de masa. Y como tengo la masa, ¿cierto? Porque sé cuánto pesa el segmento muslo, cuánto pesa el segmento pierna, por ejemplo, con estos, yo podría, a partir de estos datos que están acá,
obtener algunos datos de dinámica inversa, por ejemplo, para calcular fuerzas involucradas, calcular torque, ¿ya? Eso probablemente, no sé si lo vayamos a hacer, a lo mejor sí, si no, bueno, ahí escríbanme, déjenme datos ahí, mensajes en el video. Si lo necesitan, si alguien quiere que tratemos de hacer el intento, lo hacemos a partir de estos mismos datos, pero espero los comentarios. Así es que gracias, nos vemos y hasta que ustedes lo decidan. Chao.